Vamos a comenzar ya y lo hacemos sin más dilación con la ponencia inaugural que lleva por título La intersección entre la movilidad, la seguridad vial y la sostenibilidad en las ciudades. Lleva ese título y lleva la firma, el nombre de Claudia Adriazola Steil. Es subdirectora de Movilidad Urbana, directora de Salud y Seguridad Vial en el Centro World Resources Institute Ross para Ciudades Sostenibles de Estados Unidos. Claudia Adriazola Steil, adelante cuando quiera. Egunon Donosti, muchísimas gracias a la directora Díaz de Corcuera, a la concejala, al concejal y a todos ustedes por permitirme hacer una presentación el día de hoy. Estoy impresionada realmente con el trabajo que ustedes están haciendo en el País Vasco y desde el trabajo global que les voy a contar un poco que hago, creo que ustedes realmente han formado un gran ejemplo de lo que es convivencia en la vía, pero también resultados muy concretos en el tema de seguridad vial y en el tema de sostenibilidad. Si me permiten, voy a ponerme tiempo, porque me gusta hablar mucho a veces. Entonces, muy bien. ¿Cómo se voy pasando? Porque acá no lo veo. Vale, la tuya sería... Esa. Vale, ahora lo pinchas. Ya está. Estupendo. Entonces, esta es la agenda que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, hablarles un poco de qué es lo que está pasando con el tema de la seguridad vial en el contexto global. La seguridad vial como un habilitador de la movilidad sostenible y equitativa. ¿Cuál es la agenda al futuro? Muchos de ustedes deben saber que la tercera reunión, la tercera conferencia mundial de ministros sobre seguridad vial se va a llevar en Estocolmo en febrero del 2020. Y finalmente reflexionar un poco en el trabajo que el País Vasco está haciendo. En cuanto a el contexto global, en el año 2011 las Naciones Unidas declaró una década de acción por el tema de la seguridad vial. Cuando las Naciones Unidas declara una década de acción es porque hay un flagelo muy grande que está azotando a la humanidad. Y en este caso, el flagelo es la seguridad vial. Hemos tenido otras décadas de acción para el tema, por ejemplo, de la malaria, de la desnutrición infantil, temas que realmente necesitan toda la concentración de la humanidad, y el tema de seguridad vial se ha vuelto uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos 1.350.000 víctimas cada año. Porque este tema es la primera causa de muerte en niños entre 5 y 14 años. ¿Se pueden imaginar ustedes lo grave de este tema? En los países en vías de desarrollo, en los países más pobres, a pesar que tienen solamente 1% de los vehículos, tienen el 13% de las víctimas fatales. La mayor cantidad de gente que muere, el 54%, son peatones, ciclistas y motociclistas. Y en particular, quiero ponerle un foco muy grande acá, un énfasis grande a los peatones y a los ciclistas. Porque si estamos en un mundo que necesita urgentemente, tenemos solamente 10 años para estabilizar nuestro mundo, para que no tengamos un calentamiento global que pase del 1.5 grados centígrados, los ciclistas y los peatones son realmente una parte fundamental de las ciudades y necesitamos entonces protegerlos. Si nos enfocamos en la parte de niños, y muchos de nosotros tenemos niños acá, imagínense que 227.000 niños cada año mueren. El día de hoy, cuando termine esta jornada, 600 niños habrán fallecido alrededor del mundo. Solamente piensen en un segundo cómo esto arruina la vida de las familias. Como lo decía la concejala, esto es un tema de lamentar profundamente para la humanidad. Pero
tenemos que concentrarnos no solamente en estos números tan grandes, sino que pensar que detrás hay familias completas que van a quedar destruidas por el resto de su vida con un trauma de este tamaño. El tema de los motociclistas es un tema que nos preocupa profundamente, lo hemos visto crecer, y este es un dato de Latinoamérica. Entre el 98 y el 2010, la cantidad de muertes ha subido en 227%. Tenemos una cantidad de heridos, en particular en hombres jóvenes entre 15 y 29 años, con lesiones graves y de por vida. En el cerebro, en la espina dorsal, con pérdidas de miembros. Es decir, un tema que no está ayudando a avanzar a los países en vías de desarrollo, sino a retroceder. En mi organización me enfoco en trabajo en Asia, Latinoamérica y África, y tenemos trabajo profundo en las ciudades que ustedes pueden ver acá. Como ustedes pueden darse cuenta, los usuarios vulnerables constituyen la mayoría. En promedio, como ustedes han visto en los datos de la Organización Mundial de la Salud, que les he mostrado en la segunda lámina, era alrededor de 54%. Bueno, ustedes ven acá que tenemos a una ciudad como Sao Paulo con el 83%, Mumbai en la India con 91%, Fortaleza en Brasil con 89%, es decir, los usuarios más vulnerables son los que están sufriendo más. Esta es una foto de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos perdió alrededor de 535.000 fuerzas armadas. En fatalidades en el tráfico, en 20 años, del 2000 al 2019, en los Estados Unidos solamente se han perdido más vidas que todos los soldados perdidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 624.000 víctimas, con 30 millones de personas heridas. Entonces, este es un flagelo realmente enorme. Vamos a conversar ahora sobre la seguridad vial y cómo la seguridad vial se vuelve un habilitador de la movilidad sostenible y equitativa. Ustedes han tenido una ola de calor muy fuerte en junio pasado en Europa. Las temperaturas serán temperaturas del Sahara en París y Grecia, insoportables, causaron muchísimas muertes. Estas temperaturas tan grandes, esta ola de calor fue hacia el Ártico y tuvimos una cantidad de hielo en Greenland, aproximadamente de 40.000 millones de toneladas de hielo se descongelaron. Esto ha causado ya un crecimiento, un levantamiento del nivel del mar que es medible. Entonces, hace 25 años, si un científico, un grupo de científicos nos hubieran dicho, mira, con solamente un evento en un verano en Europa, se va a descongelar 40.000 toneladas de hielo y el nivel del mar va a subir a consecuencia de solamente un acto. Nosotros hubiéramos dicho que eso era una exageración, que era alarmista, que no era posible, que eso nunca iba a suceder. Pues ha sucedido. Y entonces, en el mismo año que el organismo de investigación de cambio climático, IPCC, sacó un reporte diciendo, bueno, si nosotros no hacemos algo en los siguientes 10 años, solamente tenemos una década para actuar, los niveles de calentamiento global van a ir más allá de los 2 grados y eso va a ser absolutamente impactante para el mundo. Tenemos que tratar de conservar a lo más que podamos el crecimiento, el calentamiento global al 1.5 y eso ya va a tener repercusiones muy críticas. Entonces, en el área de transporte, nosotros tenemos mucho que hacer.
está ya previsto que si no hacemos nada, que si seguimos con el nivel de crecimiento, las emisiones de carbono van a subir del 23% al 33%, cuando realmente tienen que bajar, no tienen que subir. Para esto, la decarbonización en el sector transporte es importantísima y pasa con que la mayor cantidad de los viajes dentro de las ciudades se hagan en transporte masivo, se hagan utilizando la bicicleta y la caminata. Y como ustedes han visto, globalmente no es exactamente a dónde estamos yendo. Si tenemos una exposición al riesgo tan grande para peatones y ciclistas, lo más lógico es que ellos quieran, como se desarrollan económicamente, cubrirse con metal, cubrirse en un carro para protegerse. Y eso no va a ser posible. Miren ustedes las grandes diferencias entre estar en un vehículo privado, que es normalmente ocupado por una sola persona. Miren la cantidad de gramos de carbono que se emiten comparado a si nosotros movemos esa misma cantidad de gente en un tren de superficie y con bicicleta. Entonces, este es un tema fundamental al que no le podemos dar la espalda globalmente. Ahora voy a hablar de algunos otros temas importantes que he seleccionado para la reflexión. Y el primero es un SUV, una camioneta de todoterreno que todos las conocemos. Y entonces, ¿esto cómo tiene relación con lo que estamos hablando? Muy importante. Si las SUV constituyeran un país, en este momento serían el 7º emisor de carbono alrededor del mundo. Nosotros no nos damos cuenta, pero este es un reporte de la Agencia de Energía Internacional, donde ha puesto claramente que el crecimiento de emisiones producidas por este nuevo vehículo que está entrando al mercado con tantísima fuerza es mucho más grande que inclusive la aviación o los camiones o la industria de materiales pesados, de la industria minera. Imagínense. Entonces, son temas que tenemos que observarlos claramente y que tenemos que empezar a regularlos porque las externalidades que hay son muy grandes. No solamente en términos de carbono, aquí les pongo una gráfica de cómo está cambiando la estructura del transporte. En el mundo, 4 de 10 carros vendidos son SUVs. En los Estados Unidos es 1 de cada 2. En Europa aquí es 1 de cada 3. Y bueno, ahí tenemos en la China y en la India. Pero lo importante es que no solamente el impacto en carbono es importantísimo, es fundamental, como ustedes lo pueden ver aquí. En términos de seguridad vial, como les comentaba, en los Estados Unidos en este momento hay un foco muy grande a qué está pasando con el tema de la seguridad vial. Se nos está yendo de las manos y en particular el número de víctimas que está creciendo es el número de peatones. Y una de las razones es porque tenemos este tipo de vehículos mucho más grandes que cuando impactan a un peatón, lo impactan en los órganos, es un poco más alto, o a un niño lo van a impactar en la cabeza. Ahora, es un vehículo que también, de acuerdo a la investigación que ya está saliendo, es mucho más peligroso para el propio usuario, el que está dentro del vehículo. Los vehículos autómatas, ¿verdad? Y entonces, en particular el año pasado, este año ha bajado muchísimo más. Hemos tenido una corriente enorme que nos decía, bueno, este puede ser una opción para salvar muchísimas vidas, para tener el tema de seguridad vial mejor controlado. Y entonces, lo que hemos visto desarrollarse durante este año ha sido una historia un poco diferente. Mucho por este accidente que sucedió en marzo del 2016 en los Estados Unidos.
Y ahí ustedes ven a la señora Herzog cruzando la calle. Es una vía arteria, una vía muy larga, con cruces peatonales muy alejados, como 800 metros cada uno. Y entonces ella estaba cruzando la calle a mitad cuando un Uber autómata, ¿verdad?, estaba conduciendo y simplemente la atropelló y murió. El board de directores de la Agencia de Transporte y Seguridad de los Estados Unidos, que normalmente se enfoca en hacer investigaciones de accidentes con aviones, hizo una gran investigación sobre este tema. Las conclusiones han salido hace 2 semanas. Uno de los problemas más graves es que el Uber no tenía la detección de peatones que no estuvieran fuera del cruce peatonal. Si alguien se cruzaba a media calle, como es absolutamente normal y sucede todos los días, porque vamos a verlo un poco más adelante, el ser humano no es perfecto, pero porque no es perfecto no merece la muerte, ¿verdad? En este caso no le pusieron ese tipo de detector. Es más, Uber deshabilitó, este es un carro Volvo el que atropelló a esta señora, deshabilitó uno de los sistemas de asistencia de frenado de Volvo porque pensaron que iba a estar frenando muy frecuentemente y que iba a ser incómodo, y entonces tuvimos una fatalidad que hizo remover realmente desde el cimiento lo que estamos haciendo con los vehículos totalmente autónomos, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué vamos a regular y qué vamos a pedirle a esta nueva tecnología, que definitivamente tiene que estar al servicio de todos, no solamente de los que usan el vehículo dentro, pero también de los que están afuera y que son mucho más vulnerables. La infraestructura. Este es el Boulevard Queens en la ciudad de Nueva York. 186 personas muertas desde el año 1990. Como ustedes pueden ver, eso prácticamente es una carretera, ¿no?, con 5 carriles de cada lado. Y lo que ha sucedido en muchas ciudades es que este tipo de vías estaban fuera de la ciudad, servían como vías para transporte de carga y de pronto se volvieron residenciales. Y esto lo hemos visto en Bogotá, en Addis Abeba. Eso quiere decir que solo tengo 5 minutos, así es que voy más rápido. Muy bien, miren el tipo de mensaje que había. Simplemente alerta, crucen con cuidado, porque ya hay 186 personas fallecidas. Y este tipo de carteles tratando de educar a la gente simplemente no servían absolutamente. Empezaron a hacer una investigación y empezaron a darse cuenta que tenían que hacer algunos cambios. Ya en el año 97 empezaron a poner algunos cambios, sincronización de las señales de peatones, menos carriles para vehículos, más carriles para bicicletas y todo eso. Ya empezaron a tener muy buenos resultados hasta el 2013, que tuvieron un pico, y aquí decidieron bajar la velocidad a 40 kilómetros por hora, más bicicletas. Para el año 2014 habían eliminado completamente las víctimas. Esto no lo he observado yo en la ciudad, aquí en San Sebastián, donde he estado y he podido caminar, pero en otras partes del mundo este tipo de diseño de vías es muy común. Y eso todo va relacionado con un tema fundamental. La convivencia vial pasa por tener velocidades seguras. ¿Y qué pasa con nosotros como seres humanos con la velocidad? Nuestra percepción de la velocidad es una percepción que no la hemos desarrollado evolutivamente. Nosotros hemos desarrollado evolutivamente nuestra percepción a la altura. Entonces, miren ustedes en esta caricatura. Vemos y acá todo parece muy normal. Tenemos una mamá con un niño caminando en una vereda, en una acera, un señor que está cruzando la calle con el semáforo en rojo. Todo parece muy tranquilo. Imagínense que en esta vía tenemos 40 kilómetros por hora, ¿verdad?
Y entonces, si alguien cometiera un error, si el vehículo se pasara a esa luz roja y golpeara a este señor que está cruzando la calle, sería muy parecido, equivalente a que este señor caiga de un precipicio, ¿no? Caiga 4 pisos. Pero esto nosotros no lo sentimos, no lo siente la madre que está yendo con el niño de la mano, no lo siente el señor, que puede haber un error ahí. Como les decía, ser atropellado a 30 kilómetros por hora ya es como caerse de un primer piso. Si yo les dijera vamos aquí y todos damos un salto, todos diríamos no. Pero si cruzamos la calle con vehículos que están viniendo a 30 kilómetros por hora, pues tratamos de ir un poquito más rápido y ya está, no sentimos el mismo miedo. Nuestra percepción a la velocidad no ha sido desarrollada y por eso este punto es fundamental cuando trabajamos en seguridad vial y en convivencia vial. Nuestros cuerpos, los cuerpos del ser humano, son extremadamente vulnerables a la energía cinética, a un golpe a velocidad. A solamente 30 kilómetros por hora, ya el 20% de gente atropellada a esa velocidad puede morir. Y de ahí empieza a subir exponencialmente. Este es un tema también fundamental sobre equidad, y es que las mujeres tienen una forma diferente de moverse. Este es un ejemplo de Bogotá, y acá ustedes pueden ver que la mayor cantidad de mujeres van a pie, que son usuarias de transporte masivo, muchísimo más que los hombres, y cuando ustedes ven el impacto, ellas también son las víctimas mayores cuando se trata de fatalidades. Entonces, desagregar los datos, recolectarlos y saber cómo podemos hacer este trabajo más equitativo es sumamente importante. Estos son algunos ejemplos. La gente en los países en vías de desarrollo, por razones económicas, eligen usar la bicicleta y caminar, pero las condiciones a veces no son las mejores. Imagínense ese joven llevando a su hermanito en medio de ese tráfico, ¿no? O en este caso, esta es la ciudad de Bogotá, como les decía, una vía arteria enorme. Tenemos ahí aproximadamente 10 carriles, sumamente densificada, y este tipo de diseño vial, que es diseño vial de carretera, ¿verdad, Cristina? Si nosotros tenemos un tipo de oreja como estas, no sé cómo le llaman acá, lo que hace este tipo de orejas es mantener la velocidad constante, pero en una ciudad nosotros no podemos mantener la velocidad constante dando vuelta a una esquina porque no sabemos qué nos vamos a encontrar del otro lado. Este es un ejemplo en Addis Abeba, donde invirtieron $700 millones en un tren de superficie urbano y no pusieron ingresos para peatones, y es una vía arterial. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que inversiones hay, pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlas pensadas en que hay que proteger la vida del ser humano. Bueno, la tercera conferencia mundial de seguridad vial está viniendo y va a ser muy diferente. Va a basarse en el sistema seguro, en la visión cero. No tengo muchos minutos, entonces voy a ir muy rápido en los principios. Y ya los hemos estado conversando en esta ponencia. Los humanos cometemos errores y eso es parte nuestra y no lo hemos puesto como parte de todo el diseño del sistema vial. Los humanos somos extremadamente vulnerables a la energía cinética. La responsabilidad, por ende, tiene que estar compartida, y eso es lo que vemos acá en el País Vasco, cómo el País Vasco ha tomado en el diseño del tránsito, de la movilidad, esa parte, y ha dicho, bueno, en algunos lugares la velocidad no puede ser tan alta, en otros lugares vamos a compartir un poco más con las bicicletas, vamos a proteger a los peatones. Ninguna muerte o lesión son aceptables. A mí me encantó escucharla a usted, concejal, que han bajado la cantidad de muertes impresionantemente, pero se siguen exigiendo y siguen viendo qué es lo que podemos hacer, porque aún hay 44 familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Y finalmente tiene que ser proactivo y reactivo.
Como en el caso del Boulevard Queens, no podemos esperar 186 vidas perdidas para empezar a actuar. Sabemos dónde están los problemas. Esta es la conferencia global y aquí hay algunos de los temas más importantes. Al inicio, miren, tenemos velocidad, tenemos el cambio modal, tenemos que movernos a un transporte más sostenible y seguro, la infraestructura, qué es lo que diseñamos, dónde invertimos, cómo mantenemos, sumamente importante. Los vehículos tienen que ser seguros, ya podemos pedir este tipo de temas. Tenemos que tener un foco en los niños y en cuidarlos y en hacer políticas para no tener un solo niño muerto o herido de gravedad en nuestras ciudades. Prácticas sostenibles, adquisición. Los gobiernos acceden y tienen recursos para comprar flotas grandes y es muy importante que sean con seguridad vial. Y finalmente la tecnología que tiene que estar a nuestra disposición. Para mí venir acá es una inspiración. Realmente los felicito y queremos en mi organización aprender de lo que ustedes están haciendo. Esto es simplemente impresionante. Miren ustedes, desde el 2001 ustedes han logrado reducir la cantidad de fatalidades de 190 a 44. Eso realmente es impresionante. Y queremos entender cómo es que lo están haciendo. Las supermanzanas en Vitoria es un trabajo que se conoce ya globalmente y que estamos tan curiosos de saber cómo lo han hecho, cuál es el proceso político, que sabemos que es muy difícil, pero queremos aprender con ustedes. Las vías de tráfico calmado, que las he visto acá en San Sebastián y también en Bilbao, muy importante. Y la última reflexión es esta foto que a mí me gusta mucho. Todo empieza con un sueño. ¿Pero qué sueño? ¿Verdad? Y miren cómo se promueve qué es un sueño, ¿no? Un niño en su bicicleta, que es el sueño mío. Yo quiero que haya niños en bicicleta que estén seguros y que en 10 años o en 15 años no terminemos de destruir todo nuestro país, todo nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde dirigimos esos sueños? ¿Y cómo hacemos que esos sueños sean equilibrados? No queremos la eliminación de los vehículos, que los necesitamos, desde luego, pero que haya un buen equilibrio donde podamos proteger también a los peatones y a los ciclistas. Con esto les agradezco muchísimo por su atención.